Baishapa, Peina, Coina, Naame Ayu, Magina. Agüero mañana deben ya enviar por mí, pende programa, ñan de programa, que era vagina, que atorado, hermano, pero. En un pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapuá de Peina, Yepuita Sombra, Benjamin Jimón, Dive, Paiteca, tu mamá, y Cubu, como ponete, era vagina, que atorado, hermano, fuera. Ojo, imagina, me tenía brazo, rompe espalda, madre tripona, a peche, me imagina, edición número 613 de Caal. Atorado, hermano, fuera. Edición 613, primera de Corintios, capítulo 11. Ya jamás verso 2 de donde otro mire que. Más 59598516297 peja e inañan de papaja número y catujaisha pesa yo pupe esa cutupe esa buja pembo mala bene mensaje mi allá recibí mala bene pumi bene ella ahí ya no está paitea hay paiteo digo avejina hoy tapicha fuera oje no hay más veí iñaca cu formal no ya uno peaco hoy más seguro de ya ve por fin hoy ya me convencí de que lo que usted está predicando es muy bíblico. Hay mucha evidencia, estoy convencido, gracias al Eterno. Bueno, llame el Todopoderoso, agradecimiento. Como buscar ni me sacan de un cabeza hermano o hermana, a mí, hermano y página. Bueno, hermano, gara. Ja, pesa ahí entender, a ver con ambas, Hatabiti hoy Elías se vino Elías no oña puti se vino oña puti mo que eres haisa sí esta evidencia ya vamos a saber dai por a veces ya o programa cuera o en dudas y nata pisa eres jabe vaigo pastor Sergio vaigo llegó allá pastor Sergio dai por y ñande con daña envía y hasube cuera el resultado mío por anduno refutación orucano siempre ya envía pastejo cuera pesa ya va pues vaigo pastor Sergio y por año de video y creo que Saramo y tapizaña que han formado revisar hoy. Ay, gracias que va a Sergio. Ya puñan deja la video mía y me YouTube y nada hija tora. Pesan de muy y que YouTube yo pues cada hija tora ya no sé más de. Ya le bebé más de 600 sí. Por ejemplo en mes 613 veces. A vaya jupipano ya cota 613 más cota video que vende o en bata es esa javela estudia civil para la ya veme oña puti se vine malo y taña en bota uy ne mago ya para ahí a por lo menos porque ya pues ya esa yo vamos güey por ejemplo en vamos a la evidencia explica vamos a no en la audio pues oye oje cande otro versículo donde no hay nada que ver pues hoy entender pesas a me pesa leer refutaciones a se votar a mañana se votar en dupe audio ahora acá con güey anotar mi versículo bíblico es esca o imbago sin olla pilla pago ave mapa en dua mapa no en la audio fácil te digo la ya es la cosa ya rucada versículo nambrena cuadrito a veces en este jala se audio no yendo y no yele bigo digo va vea la tema no nejendumo ay va ese veo la de eruca se desea leer robiana no ñaño en duna compañero pesa no ya hacho más 59598516297 a ver no la testimonio impresionante de Sembo Jorio y cueje costedia la mamina ahí tapisa fuera muy te tan buena en dudas y na opayo lado orucaña de la testimonio va esa con esa cancha cuál la escritura los echar a mover y cuenta ñana pea nañan boyere usted va directo al grano con las preguntas que se le hacen y responde de inmediato y va a lo esencial muy práctico su enseñanza siga adelante aleluya. Bueno, el padre goñan de preparar para hoy, esa va, pesa un bata, para esta la embollerete y mátala molina y teida, mátala, pegan dah ahí y la embollerete y más y ya, y sencillo, para goñeña, a ver, llame FM, pegabula ya llame FM la versículo bíblico, llame FM la referencia, llame FM la explicación, ya se cabe FM la significado, ya el significado original, ve, ya nambrena, la herramienta, veamos, a la pea, pues, si el que no quiere no va a entender eso, o sea, así de fácil y sencillo. Bueno, va,
Eh, con imitadores de spa. Enviaban el Pablo, bueno, a esa vaina, oigo, Meuri. El Pablo a quien se le imita, hey. El Pablo a quien se le imita había sido, es un Pablo creado por los romanos, cristianos. Hey. Ah, y el Pablo que habla en la escritura es un Pablo distinto, un Pablo, como usted dijo, que realmente enseña la ley de Moisés, pero que está permitido para nosotros. Voy entendiendo de a poco. Bueno, otro va. Hoy a lo que iba a ser la obrero inventa a la Pablo. Pablo, que nosotros le transformamos al revés. Al revés el cristianismo católico apostólico romano le o inventaba Pablo romano o inventaba Pablo cristiano es otra cosa. Sí, eso ya eso es crudamente mata ya que ya está. Ya con este tapizado más ya vuelta ahí teita. Pero pese. A la Pablo original, la Pablo bíblico, a mí ya con Biblia venían de ya comentaba y no ve pues ella pues vio audio imitadores de Pablo. Bebé, es el Pablo real. Que enseña los mandamientos, que no habla de doctrinas inventadas. Lo mitad inventarla, Pablo. Aresco, sí, vieron otro hipotá enviada. Enviada allí, de el estudio, vea. El Pablo bíblico real, el Pablo israelita judío y el Pablo inventado por los cristianos. Peñeme, da en cuenta. Bueno, otra cosa, ya saluda Paisteña en Dujarascuera, me mina. Yang majen baite bagoinamo estaba yaguarón me ciudad del este me Paraguariqui Indú, toda esta gente linda. Carmen del Paraná, ay mina, YouTube, a la vuelta ahí. Carmen Ave vecino, Carmen del Paraná, ciudad de Carmen del Paraná. San Comi Damián, San Ignacio Misiones, Maimina, los hermanos San Ignacio Misiones. A veces ya, pendientes en Valle, a veces en Duina ya mencionada la vende de Valle, ese compañero de pueste por lejos. Bueno, nape muy limpio, pero ahí vamos central todavía. Entonces, saludo cordial entero este, ya vengo. Puente Quijá. Punta, o sea, frontera con Brasil, amo, pero Juan, una moto, ay, jue, mami, bueno, saludo cordial, ya por punta o puente que ya por lo menos, vea. Claro, al lugar, me ante con programa más de yendo, a veces, ojo, ese, y es a mí, Pembobulo, y está más 595-985-162-975. Pembula vende opinión mía veí acerca del programa porque hoy no estamos escribiendo se decimos que ahí a verlo está o ka api jabe jamba o ka o henduca hija tora celular y bolsillo ella. Gloria al Todopoderoso. Ay. Saludos hermano que era en boca tu y que nada. Ese tu guay yo tira tango la y mi ya po ya pa y socorro y esa o en duca hija tora ahí en ahí cuaderno y hoy y bolsillo y va a anotar versículos a mí de año de refutar más ahí qué guay la año de refutar la y razón o ya ahí te o ingo la año de refutar o ya ya de ya pota y te inga un tendeja y posia de gusto y bella. Sé, por ejemplo, una vez pusimos hay la refutación y sano y educado, a la bíblica. A se haya equivocado, se ha reconocido y apete hoy se está con programa. Bueno, debemos gustarse tal programa, veré tal cosa, o en tal versículo, pero ya, da y pesa. De ella equivocar, na ame tal versículo y tal cosa. Bueno. Hay Moisés donde era más para se refutar, muy tan de daño y puede poner más ya le tapado, depender de orden. Pues se añe responsabilizar a Emma públicamente a reconocer a la allá uno pues ni me un ya yo corregía malos hermanos y hermanos
Es el programa de todo, un programa abierto. Él hace, digo esto porque a Pauti cuadrito y ve mala taitei mensaje. Bueno, vean, hermano querido, en privado ya y gatullimon que está porque es taitei y la vean con programa ya avanzar. Hija, hoy me negociando e inteja la a hija refutado esta año mita. Seguramente usted nunca dice cuando alguien le gana en un debate o en una refutación. Uno, que anda ahí de competencia. A ver, y me ya más va a leer la Biblia de más va campeón más para ver versículos ni va a ver. No, nada que ver. Jala oído, se siempre hija EPM. Hay potable yese alguno, hay potable bellece. A enviar gurin debe tener refutación. Han de ley. Más o ya puta, porque entero vete a la refutación y le paitego. Así es que mera mondere y mu senda ley la refutación de los hermanos, ella equivoca. Todas las refutaciones, jala hoy me vamos a añadir hoy algunos haya equivoca con a 612 audio, 613 audio. Hoy me vamos a morir hoy algunos la irrazón, esta se sube la irrazón, güey. En tu paitean la audio. O no creo que esto para algún audio sea esa vejina na por dice ganar, se cosa vale, vean, no, gracias. Se da igual, pero deja ahí ver la de objetivo. Bueno, en cuanto a peaco Primera de Corintios capítulo 11 verso 2, me llega. La tradición sería los mandamientos o doctrinas que adopta una congregación. Y aunque esté en la Biblia y otros lo entiendan de otra manera, para cada congregación o para cada iglesia esa interpretación sería la tradición. Primera de Corintios 11. Vayan de ella, te pregunta ahí. Tradición es 11. Ahora cañan de a ver. Corintios 11 ya no tapago iba. Y hay que mina, vamos a lo nuestro. A 10, allí ya estudia Pama. Ahí en el archivo, 11. ¿Por qué en algunas versiones en este versículo está traducido tradiciones o instrucciones? Vea, güey, la de pregunta, güey. Algunos responden entonces que la tradición y a ver, según algunos, que algunos lee la Biblia, recuerda entender peisa, upecha es la congregación, ¿ve? Todas las congregaciones que son de la misma rama enseñan la misma cosa conforme a que entendió la iglesia madre allá. Bueno, por un lado sí, tiene razón también, es una forma tradicional de enseñar. Hemos dicho este ejemplo, por no dar nombre de una congregación. Pues ya leen de versículo, porque si no, haga esa jareita más haciéndole, imagina, 11, capítulo 11, versículo 2, pero digo ya mitad. Bueno, Primera de Corintios 11, 2. Os alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí y retenéis la instrucción tal como la entregué. Bueno, esa es Reina Valera. Instrucción, pues la pregunta, ya puedo venir de Guri. Instrucción, tradición, la diferencia, ya, sí, ya, la misma cosa. Bueno, déjame a mí, a ver, no, les alabo porque me son fieles a la Biblia católica. Todos y conservanlas con razón, ¿verdad? Sí. A ver, ya o coincidí mañana del año de pregunta. Resulta ser que había sido Reina Valera, hoy instrucciones. Biblia latinoamericana, hoy tradiciones. Entonces lo mitad por anduce el mismo tema. Que si es, viene a ser la misma cosa. Bueno, ya le imagina, según las opiniones,
Porque Pablo conserva las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Eh, pero ya esa vaina las tradiciones y catuñen de Bahía. Tradiciones a veces y mañana de Tapisa. Que probablemente las tradiciones, y tiene razón, es una tradición, hemos dicho de ser las iglesias era, ya hemos dicho para no ofender ninguna congregación, era el sol naciente, ya hemos dicho eso. Hacha fundaba Eugañe Punuja lo mitán y seguí pase de gea, bueno, a la mía y seguí pase de genema o armallí, sol naciente llegué ahí, pero anexo peamo. Entonces, a la chambo allí, a la se arobia haisha allí, deja de cuera orobia pa. Entonces, entonces, upañe convertir en tradición, y pese allá, y pese allí equivoca, a de cuera, hoy por lo mismo de mauca doctrina. Ese también sí. En este caso es una forma de tradición, pero no es una tradición bíblica. No es una tradición bíblica. Bueno, la tradición bíblica aceptable sería la misma doctrina y la misma interpretación que el Mesías y sus apóstoles. Cabe la diferencia. Esa es la tradición verdadera. Algunos dicen tradición de los apóstoles. Oye, por ejemplo, alguna congregación hoy puro te iba, tradición de los apóstoles, donde mañana se acuerda, hasta te iba, oye, no iría en la escritura. O sea, ¿por qué dice tradición de los apóstoles? No, porque eso no está en la Biblia, pero los apóstoles practicaron. Yo no creo. Porque los apóstoles eran muy temerosos del Todopoderoso, muy obedientes a la enseñanza del Mesías. Cuando ya éramos, ay, los apóstoles oye, puja o practicar la nombo, ella fue el Todopoderoso, a nombo, ella fue el Mesías. Entonces, si ustedes me salen y me dicen, no, ya popea porque la iglesia, esto los apóstoles enseñaron y hay documentos conciliares que esto, aquello. Allí, chao. Porque el documento conciliar es una cosa y documento escritural bíblico, eso es lo que nosotros respetamos porque en eso nos basamos en la fe. Ahora, documentos conciliares, y que tú, sí, se reúnen los miembros de tal cual congregación, oye, por ti, acuerdo dogmático doctrinal, a sentar y viva, bueno, ya entender, pesa ya de religión, pero la escritura o contra de sí. Entonces, esa es una tradición de esa congregación, pero no es la tradición apostólica verdadera, no es la tradición de apostólica que enseñó el Mesías le enseñó a los apóstoles, no es la tradición apostólica que los apóstoles enseñaron a los discípulos y a la congregación en sí, o sea, otras cosas. Vea la hipotaña y entender, vea la diferencia entre tradiciones. Por eso que de topano peleemos con Marcos capítulo 7, algunos enviarse mensaje y contundente te digo, nunca nos pillé ahí. O nombrar la tradición de los padres. Entonces también se entiende por esa tradición que eran costumbres, que eran creencias doctrinales, inclusive de los antepasados de los judíos que asentaron como doctrina. Ya aceptaron, oye, practicaron, pero no hoy la escritura, porque upea o practicar o anular los mandamientos de Elohim, mandamientos de Dios, ¿cuál me decía? Invalidáis los mandamientos de Dios con vuestras tradiciones. Ponéis por obra vuestras tradiciones o doctrina de hombre. Ahí está. Invalidando el mandamiento de Elohim. Entonces ya esa bebé, hoy tradición, tradición religiosa. Tradición doctrinal religiosa, asentado por hombres, doctrina de hombres, creado por hombres, documentado por hombres, practicado en una congregación o en una religión como si fuera que el Todopoderoso es. Pero es una tradición de hombre, no es la tradición bíblica. La tradición bíblica es lo que es más bien, como es el Todopoderoso, como es el Mesías. Mi apóstoles. Eso se le llama tradición apostólica. No me vengan con el chiste acá de que tradición apostólica y me meten acá cualquier cosa, documentos conciliares. No. Y que está bien, si la de documentos conciliares o coincidir o poner la interpretación de algún versículo bíblico se respeta. Pero si y cosas no venía a la escritura. No.
Algunos dicen, ya respetaron la tradición de los apóstoles, porque aunque no está en la Biblia, fueron inspirados por el Espíritu. Pero ese Chapilián no iría inspirado por el Espíritu, porque o contradecimos las y al Mesías, o contradecimos las y a Pablo, o contradecimos las y a Pedro. O sea, más apóstoles, pero la bella referirse. Más apóstoles, pero la bella referirse la pellejo de tradición apostólica o no para otro lado. ¿Quiénes apóstoles? Porque los apóstoles del Mesías, no, ninguno de ellos. No. Hasta el último que murió en el año 100, Juan, más veces no contradecir la escritura. No sé yo qué. Sí, me ando diciendo ese acá, amigo querido. Bueno, otro. ¿Por qué hay diferencia de términos? El Reina Valera trae instrucciones y la Biblia católica trae tradiciones. Bueno, antes que nada, la Biblia católica latinoamericana y la Biblia Reina Valera, ambos son traducciones católicas, ¿no? Solamente que la Reina Valera oye apropiar a hermanos evangélicos, como si fuera que Lutero le sacó los 7 libros apócrifos que tenía. Pero la Biblia católica conservaba mis 7 libros apócrifos, pero ambos son traducciones católicas. Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, monjes de la Orden de San Jerónimo, o traducida con la Reina Valera. Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, los dos. Después voy la y apellido de cuera, Reina Valera. Bueno, y sí, usan términos distintos porque, oye, revisión me cambiado, ojo. Y a ver, para mí sería más correcto el término tradiciones, porque las enseñanzas religiosas se basan en las tradiciones de los apóstoles. Otro llega. Bueno, pero acá uno go bella pita se vila a batir pende molino lao, pues. Ya que a vender en donde sí, hoy por nada razón. A pepe era más se saina la apóstole cuera y a la apóstole cuera oye pues a no ir a llevar la Biblia bella tradición, bueno, cuidado con eso. ¿Cuál sería la traducción más correcta? O tradición o instrucción. Bueno, ella está con tapizaben. Ya es a mí. Ya Hana yo pesita y va a mantener. Ya yo en el texto más antiguo. Lo que sería pesita, Septuaginta, siglo II, y 1 Corintios 11:2. Pero los alabo porque en todo se acuerdan de mí y retienen mis instrucciones, amigo. Instrucciones es la palabra original. Sí, instrucciones, tal como se lo transmití. Pero de todas formas, la palabra tradición ya me la oye puro de pero ya ya entendieron el significado de tradición. Entonces ya hará que la tradición ya seguía tiene que ser la bíblica. O sea, los hechos, dichos y prácticas que dejaron los apóstoles, pero que están fundamentados en la escritura, eso se respeta como tradición apostólica. Ahora, ahí ni pembojeración, no sé, tradición de los requetes apóstoles, no, negativo. Se va a contradecir la escritura. Bueno, ¿con cuál de los significados o con cuál de los términos se quedaría usted? ¿Con el de la Reina Valera o el de la Biblia Católica? Bueno, se apitata con la Reina Valera y a ver, porque o concordarse con manuscritos más antiguos, por lo menos conservar a veces pero los alabo porque en todo se acuerdan de mí y retienen mis instrucciones. Esos son manuscritos Pesita o Septuaginta griega, año 200. Va, porque y sentido ahí, instrucciones. La palabra instrucciones
ñande instrucción, ñande paraguayo, por ejemplo, cuartelero, cueve instrucciones, va a entender. Mi orden, oye, me he ñande, ya pojangua. Ojo, instrucción, Javi. Oye, me recluta fulano. Ojo, instrucción, Javi. De. Oye, pues, orden cerrado. Un paso al frente, tres pasos. Un paso al frente, a la derecha, tres pasos al frente, al juez. O instrucciones de tiro, instrucciones de armas. Bueno, recibió órdenes, mandamientos que tiene que hacer referente a la ley, a las órdenes marciales del cuartel militar. Instrucción. La misma palabra instrucción o significa hebreo de Torah. Torah dice instrucciones, pero ¿de quién? Del Todopoderoso. Pablo estaba siguiendo las instrucciones del Mesías porque el Mesías seguía las instrucciones del Todopoderoso. Es decir, si Pablo seguía las instrucciones del Mesías, estaba siguiendo las instrucciones del Todopoderoso. A Pablo no pues siguiendo las instrucciones, entonces y ande ya seguía de ahí la instrucción del Mesías y la instrucción del Todopoderoso. Los mandamientos. Esa vaina. Y sencillo, vea. Aparece justamente ayer, usted tiene razón, hey. Muchos dicen y hablan excelente de Pablo, pero de un Pablo que no está en la Biblia, sino en la mala interpretación. Y hacen caso o imitan a ese Pablo imaginario. Ay, juele, así ahí. Oye, imagináis que Pablo y tal cosa, estamos bajo la gracia, no hay que ver, nada, ya popata. Pero Pablo de ir y la ni que ya violó el mandamiento. En ningún momento digo, no existe ningún mandamiento. A Pablo y ya no cumpliré más ningún mandamiento. Y lo está. O sea, Pablo imaginario. Sí, va a enviar un de estudio de los dos Pablo, el inventado y el Pablo bíblico. Lo está inventado a Pablo. Pablo imaginario y más a ver. Bueno, pero los alabo porque en todo se acuerdan de mí y retienen mis instrucciones tal como se lo transmití. Bueno, ahora si querés usar y retienen mis tradiciones, entonces, si Pablo dice, retienen mis tradiciones, o sea, se costumbre, se predica, o sea, entonces, no. Si retienen las tradiciones que yo recibí, vaya otra cosa, de los apóstoles o del Mesías, pues vaya otra cosa. Ahí cambiaría un poquito. O sea, hay que tú ahí por un término donde iba ahí, pero ya hemos andado. Bueno, conservo las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Sí, pues en ese caso, las tradiciones que Pablo transmitió serían las instrucciones, bebe ya aclarada manera, serían las instrucciones que recibió del Mesías. Fue reforzado por el Mesías, porque él ya tenía instrucciones. Y ahora, como oí la mandamiento, leyes, ¿cómo es? ¿Cómo es eso? Rabí, él era uno de los mejores. Vengo presentado, ya. Pero faltando yo corregí, porque entre esos mandamientos, esas instrucciones que él manejaba, había muchas instrucciones o muchas tradiciones de hombre. Entonces, como doctrina, leyes rabínicas. Banco ya explicaba, entonces, usted lo IBA. Bueno, y es a mí. Espero que me entendéis, nada. Segunda Timoteo 2:15. Y el significado de la palabra instrucciones en hebreo Torah, al parecer sería lo más correcto este término. Bueno, segunda de Timoteo 2:15. Ya es ya topado. Pero se gusta y porque ya se canso y catú hoy pesa a veces la referencia ya está si le da el blanco 2:15 segunda Timoteo. Y aveina. Ya japa ahí. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. La Reina Valera. Bueno, a ver mi comentario voy a viaje y sí, la palabra ahora entiendo.
eh, que tiene que avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. Sí, la palabra de verdad. Pero ñande, palabra de verdad, ñande ya pilla y profundidad. Palabra de verdad para los judíos eran la Torá. Eran los 5 primeros libros. Mm. La Reina Valera ve, no, o sea que de por explicación, güey. De mañana palabra de verdad, significado en hebreo, significado en la exégesis hebrea, de ir. Entonces, palabra de verdad para un judío era los 5 primeros libros que estaba sentado ahí. Va a aparecer pues, la Biblia. Y sí, y tiene relación con las instrucciones del Padre. No está mal esto. Si no, ya explica y mina, si no, lo mitad. Otra cosa, las instrucciones de la palabra del Todopoderoso, del cual enseñó el Mesías. Juan 12, 47, 50. Instrucciones. Entonces es la palabra del Todopoderoso que enseñó el Mesías. Muy bien. Vamos ahí. Juan 12, 47 al 50. Pelemina, vean. El Mesías habló de la instrucción del mandamiento del Padre. Excelente. El Padre manda. Senda yo esa propia cuenta. Ese o mandarse. Ese mandamiento. Muy buena, vea. Entonces, estas instrucciones o palabra del Todopoderoso o Torah de la cual enseñó el Mesías en Juan 12, 47, 50, Mateo 5, 17, 19. Es la misma que usa Pablo, como ya lo estudiamos en el verso 1. Bueno, ya estudiamos entonces con Ara, verso 1. Pues hey, ayer estuvimos hablando también de un poquito de lo que es las leyes del cual habló Pablo. Bueno, allí vamos la término tradiciones. Ya cuando entonces cuidado, niña tendealo ahorita. Anillas hacer las tradiciones de una iglesia católica o las tradiciones de una iglesia mormónica o las tradiciones, no sé, de cualquiera. Pero que no pega por la Biblia, entonces esas tradiciones de tales iglesias, entonces no es la correcta. ¿Sí? Pero sí, ellos lo practican como doctrina interna. O practicar como doctrina de esa religión. Si recuerdan, de ella practicar de tradición. Pero no digo la Biblia, no, pues de, bueno, libertad de culto, no hay problema. El día del juicio, otra cosa. Allí por lo correcto, y lo correcto está escrito en la escritura. Respecto a qué creer, va la yaroviana, esa vaya ya pone la ñanderupe o gusta la adoración, va escritura. A pecar iglesia o ya pues llega aparte, eso también son tradiciones. Y lastimosamente son tradiciones no bíblicas, algunos. Me hago entero, pero pues no la ya complica y te vea con término. Estamos ya mollereina. Y es a mí, a veces, y es cierto, vean que te voy a comentar. Todas las religiones o iglesias, las distintas religiones tienen sus tradiciones. Podría decirse que las tradiciones también serían sus costumbres, sus prácticas religiosas, dogmáticas, doctrinales, heredado de sus líderes fundadores. Acá las iglesias era iglesia Sol Naciente, Pastor Emilio Vázquez, fundada, veamos, bueno, péchalo hermano, de J. de Abriñan de Amo y TVT, obras, bueno, cero envían de la de doctrina, la misma cosa, todo lo que son de estas líneas, para tradiciones, hombre, porque ya se pesa es esa. Pesa ya equivocarnos, no, pero no, Pastor Emilio, y pesa ya. Pero la Biblia no, pero Pastor Emilio inspirado, yo contradecir para la Biblia, cuidado con eso. Cuidado con ese tipo de tradiciones. Bueno, vamos, último vez y lo mitad tradición, sí, porque apilarse, porque Peablo oye puro a la término, aunque increíblemente Reina Valera hoy puro la término, UPB instrucciones, lo mitando dos de muy igual, tradiciones bellidos de ojo.
¿Entendés, güey? Porque instrucciones, güey, ya le tomó ahí con los mandamientos fuera del padre. El Pablo y también ya, tipo que, y muy. Bueno, pues yo como digo que no, Chepico en qué momento yo dije que no es bueno ninguna tradición. Ahora, según si hay, hoy que hay tradiciones que no es pecado, Jaebuise. Por ejemplo, ya guapuya uterereja, paico pecado. Cuidado con eso. Yo no estoy diciendo que a nivel de la tradición, están las tradiciones bíblicas, religiosas o doctrinales, y están las religiones culturales, que son caracteres o costumbres de las naciones, del pueblo. Hay otras cosas, se respeta, pero y ande con diga tú, pues, si es una tradición en un pueblo, ir a hacer cosas o contradecir el mandamiento del padre, se pues, andamos allá pues, porque hay por jugar con el pueblo. No porque es una tradición de un pueblo, se hará con libertad, allá pues, o contradecir la escritura. La tradición de muerte te hace en Managua. No, todo es color, cual la tradición, la pueblo. De pillado, oye, ya pojado, Pepe, como tradición, cosas no agradables al padre o contradecir el mandamiento, manaya, puta. Ahí está, justamente en que te sabe. Ojo, y ni atender que la tradición, venga, tú, hay tradiciones idolátricas. Andejo, no, va tradición, cultura, antes va, idolatría. Va, y la palabra ve el todo poderoso, va, y a ni que bella, pues. Eso 20 versículo 2 3 4 5 6 jueces. Bueno, son magos, vaya y claro, imagina. Hay potenteo, mañana vea con Marco capítulo 7, versículo 3. Marco capítulo 7, versículo 5. Marco capítulo 7, versículo 7 al 9. A Marco capítulo 7, versículo 13. Entender por una vez las tradiciones. Estas son tradiciones religiosas, tradiciones doctrinales, no bíblicas. El padre anda el Mesías. Ojo que ya mañana de la de religión vaya ya poina o contradecía el mandamiento del padre. Añade ya de copa y tradición. Entonces ya allí pe auga. Bueno, que es a mí primera Corintios 4, 6 hablamos y su versículo esta mañana me vamos a mandar a la y explicación en aplicada najanio pea la muy pepe primera de Corintios a veces se haya por ese estudio anota primera Corintios 4, 6 4, 6 es a mí eva la anillo ye perdeñan de vio y menos a ver un dato importante 4, 6 pero esto hermano lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Cierto, se mandó ama. Pablo, por ejemplo, nunca creó una tradición fuera de la escritura ni Apolo. Ellos, anigina pe pensar la no iría escrito, anigina pe yapo, anigina con acá me la no iría escrito a pe yapo, fuera de la escritura la cosa. Oreco Apolonio llegué por la escritura. Entonces ahí está, pegarla y allá en cuenta normal. Lo escritural se respeta las tradiciones culturales, pero ñande, ya hay jujala ñande eruga supe, ya hay jujala iñe, ya ñatendera, unía mis tradiciones culturales, oye, ya pongo cosas o ofender al Todopoderoso o contradecir el mandamiento, ñande ni a tú ya participa. Sencillo, ¿verdad? Por más paraguayo que seamos. Y bueno, oímos, llamamos ella, pues venía a poco te di Aragua. Y yo topata con hemos pegado programa, era Gina Beca, atoralo hermano, que era shalom, bendiciones, hasta mañana, mande.
Peyuna mumbere guamba, pereza mi sereta. Katuete y peyukule, torigaku apoa. Go apeye ko emami, nyande nyara oiko watan. Hai pue pore pioheya, heta itemba epona. Hai pue pore pioheya, heta itemba epona. Se Paraguay la Sahara, dai pori se ne mamode. Se Paraguay de bejae, roja el jubeca da coge. Se Paraguay la Sahara, dai pori se ne mamode. Se Paraguay de bejae, roja el jubeca.